No la quites hasta que sea tuya. Esas fueron las palabras del capataz mientras ataban el saco de arpillera sobre la cabeza de la joven, como si fuera mercancía podrida. Nadie en el pueblo sabía su nombre, ni de dónde venía, ni por qué su silencio quemaba más que los gritos de otras mujeres subastadas antes. Solo sabían que no se defendía, que temblaba, pero no hablaba, que llevaba ese saco puesto desde que la trajeron hacía 3 días en una carreta llena de polvo y mugre, con un papel colgado al cuello que decía, sin uso, precio bajo. Los hombres rieron, las mujeres miraron hacia otro lado, y cuando el subastador gritó el precio inicial, una mula vieja o 2 sacos de harina, nadie levantó la mano, hasta que él lo hizo. Desde la sombra del molino, un hombre grande y callado alzó el brazo con los nudillos marcados por antiguas guerras, y el sombrero tan bajo que ni su sombra se atrevía a subirle al rostro. El pueblo se giró hacia él. Unos murmuraron, otros retrocedieron. Él nunca había comprado nada en la subasta, solo miraba. Y cuando alguien trató de ofrecer más, su mirada fue suficiente para congelar el aire. La compró con una bolsa de grano y una escopeta rota. «Es toda tuya», dijo el capataz, soltando la cuerda que unía sus manos. Pero ella no se movió. Solo respiraba fuerte bajo el saco, como si el mundo entero pesara sobre su espalda. El hombre la tomó del brazo con firmeza pero sin violencia, y la guió hacia su caballo. Nadie supo por qué, pero todos sintieron que algo acababa de romperse en ese lugar. Cuando llegaron al bosque, lejos del pueblo, él se detuvo y, sin decir una palabra, le quitó el saco. Tenía los ojos hinchados, las mejillas magulladas, la boca apretada por el miedo. Pero cuando lo vio, sus pupilas se abrieron como si lo reconocieran. No gritó, no lloró, solo susurró, con una voz rota que parecía llevar años escondida. «Eres tú». Y el hombre, el apache que no hablaba con nadie desde hacía años, soltó el saco al suelo como si fuera una serpiente muerta, porque esa voz, esa cara, pertenecía a una promesa que él creía enterrada. A una niña que salvó del frío hacía más de una década, a alguien que nunca olvidó, aunque el mundo entero sí lo hizo. La llevó a su cabaña sin intercambiar más palabras. Solo el roce constante de su mano alrededor de su muñeca rota le dijo que aún estaba viva. El bosque tragó sus pisadas mientras las sombras de los árboles caían sobre ella, como preguntas sin respuesta. Nadie la siguió. Nadie se atrevía a adentrarse en los dominios del apache silencioso. Cuando cruzaron el umbral de la pequeña cabaña de madera, ella esperó el golpe, el encierro, el juicio. Pero solo recibió una manta caliente y un cuenco con sopa. Él no la miró mientras dejaba el tazón sobre la mesa. Se quedó de pie junto a la puerta, como si aún no estuviera seguro de que ella era real. Pasaron los minutos. El fuego crujió. La sopa se enfrió. Y entonces, ella habló por segunda vez. «Yo no te olvidé». El hombre cerró los ojos. No quería recordar. No quería que el pasado se metiera por la grieta que acababa de abrirse en su pecho. Pero su voz tenía la misma nota que aquella niña con los pies congelados a la que encontró en la nieve, que apenas podía caminar, pero le ofreció su única piedra brillante como pago por un trozo de pan. «Pensé que te habían matado», murmuró él, su voz rasposa como la corteza. Ella negó suavemente, el cabello cayéndole sobre la frente como una cortina rota. «Me encerraron. Dijeron que hablar era peligroso, que el silencio era mi castigo». El apache apretó los puños. Aquellos hombres del rancho, los mismos que vendían mujeres como sacos de sal, habían convertido su promesa de infancia en un castigo viviente. «¿Quién eres ahora?», preguntó él, como si necesitara saber si el alma de esa niña seguía allí. Ella levantó la cabeza, y sus ojos no temblaron esta vez. «Soy la que esperaste». El hombre se giró lentamente, como si cada músculo fuera una cuerda tensa. No la tocó, no la abrazó. Solo se sentó frente a ella y la observó, como quien mira un fuego antiguo que aún arde bajo la ceniza.
y por primera vez desde que el mundo se le vino abajo, ella comió. Lentamente, en silencio. Cada cucharada era una costura cerrándose, y aunque nadie más la habría reconocido, él supo desde el primer susurro que era ella, la niña sin nombre, la promesa inconclusa, y ahora, la mujer que había vuelto a hablar solo para él. Durante días no volvió a decir palabra, pero algo en su forma de barrer la cabaña, de doblar cuidadosamente cada manta, de dejar hojas secas junto al fuego como ofrendas, hablaba por ella. El apache no le pedía explicaciones, no la obligaba a nada, pero cada noche, antes de dormir, dejaba sobre la mesa un pequeño objeto, una ramita con forma de corazón, una piedra lisa como la luna, una trenza de cuero. Ella los guardaba todos en una caja vieja que encontró bajo la cama. Cuando él la descubrió, no dijo nada, solo la observó mientras ella añadía el nuevo regalo con manos temblorosas. No necesitaban palabras, pero en el silencio se tejía algo más fuerte que cualquier promesa. Una tarde, mientras él reparaba una cerca y ella lavaba ropa junto al río, una niña del poblado se acercó. Se llamaba Saya y traía pan envuelto en un pañuelo. Al verla, la niña susurró: «Tú eres la que no habla». Ella bajó la vista, acostumbrada al juicio. Pero Saya no se burló. Le tendió el pan y dijo: «Mi madre tampoco hablaba, hasta que cantó para salvarme». Entonces, sin previo aviso, ella respondió: «No canto desde que me olvidaron mi nombre». Saya sonrió. «¿Y cuál era?». Ella cerró los ojos. Nadie lo había preguntado en años, ni siquiera el apache, como si el nombre fuera algo que debían hacer otra vez. «Me llamaban Laira». El viento pareció escucharla. El río dejó de correr por un segundo, y el apache, desde la distancia, dejó caer el martillo. Esa noche, Laira encontró sobre la mesa una piedra grabada, no con fuego, con paciencia, con el filo de un cuchillo y la mano de alguien que nunca olvidó. Decía: «Laira». Y debajo, en la misma letra temblorosa, otra palabra: «Vuelve». Ella no necesitó preguntar. Sabía que él la había esperado sin saber a quién, que la cabaña era una promesa sin nombre, y ahora lo tenía. Laira, no la muda, no la entregada, no la castigada, solo ella. Y cuando el apache entró, ella le tendió la piedra como si fuera un pacto. Él no sonrió, pero la tocó con 2 dedos, y en ese gesto, en esa reverencia silenciosa, se fundió el pasado con el presente. Laira no volvió a ocultarse. Esa noche durmió sin temor, con la piedra bajo su almohada y su nombre, por fin, latiendo en voz alta en cada rincón del bosque. Al amanecer, Laira salió con una manta sobre los hombros y caminó hasta el claro donde el apache solía tallar madera. Él no estaba. Solo el tronco a medio trabajar y las virutas frescas indicaban que había estado ahí. En el centro del claro, clavado en la tierra, encontró un bastón corto, decorado con cuentas azules y plumas negras. Al tocarlo, una punzada le cruzó el pecho. Era un símbolo de despedida, usado por su gente cuando alguien debía marcharse sin palabras. Se arrodilló, apretando el bastón contra el pecho. No lloró. El llanto era un lujo que había perdido hace años. Pero el viento le trajo algo, un silbido agudo, no humano. Un cuervo giraba en círculos sobre el bosque. Laira lo siguió sin pensar. Durante horas caminó entre ramas secas y raíces, hasta llegar a un pequeño barranco. Abajo, el apache estaba arrodillado junto a un túmulo de piedras. No notó su presencia hasta que ella descendió lentamente. En el centro del túmulo, 2 manos pequeñas descansaban cruzadas sobre un pedazo de tela rojo. Ella lo entendió todo antes de que él hablara. Esa era la tumba de su hermana, la que el mundo olvidó por no poder hablar, la que fue entregada antes que ella. El apache, con voz ronca, susurró: «No pude salvarla. Pensé que tú eras el castigo, pero ahora sé que eres su eco». Laira se arrodilló junto a él. Tocó la tela roja y, por primera vez, sintió que no estaba sola en su historia.
que alguien más había caminado su silencio antes que ella, que su nombre no era una excepción, sino una herencia. ¿Ella tenía nombre?, preguntó. Tari. Lyra repitió ese nombre 3 veces, como si con ello pudiera devolverla. El apache sacó de su bolso una pulsera tejida con hilo rojo. Era suya, pero ahora es para ti. Lyra no la aceptó. En cambio, tomó su caja de piedras y con las manos temblorosas sacó la más antigua, la que tenía un corazón dibujado. La colocó sobre la tumba. Ella también merece un eco, dijo. El apache cerró los ojos. Por primera vez en años, ambos lloraron, no de dolor, sino de liberación. Cuando el cuervo alzó vuelo, ellos también lo hicieron. Subieron del barranco tomados del brazo, no como extraños unidos por la culpa, sino como sobrevivientes del mismo fuego. Esa noche, el fuego de la cabaña ardió más alto, y en su centro, 2 nombres empezaban a sanar juntos. Esa noche, mientras el fuego crepitaba entre las grietas del suelo, el apache colocó un cuenco de arcilla entre ellos y, sin mirarla, empezó a moler raíces con un ritmo que parecía antiguo. Lyra observó cómo sus dedos, curtidos por la tierra, trataban de ser delicados, aunque cada movimiento nacía de años de furia contenida. Cuando terminó, extendió el cuenco hacia ella y dijo, por fin, sin elevar la voz, para los días en que hablar duela. Lyra tomó la mezcla con ambas manos y la acercó al pecho antes de probarla. Sabía amarga, como los inviernos largos, pero dejaba un calor en la garganta, como si cada sorbo desenterrara palabras enterradas. ¿Por qué cuidas tanto a lo que no entiendes?, murmuró ella, no con reproche, sino con una ternura que la sorprendió. Él la miró largo, y luego trazó con la ceniza del fuego una línea en el suelo. De un lado escribió su nombre, Naji, del otro, el de ella. Y luego entre los dos, un solo signo. Lyra bajó la vista. Nunca nadie le había dicho su nombre con dibujos. En la aldea, solo lo usaban para llamarla a servir o castigar. Naji, en cambio, lo dibujaba para que permaneciera. Esa noche, no durmieron en esquinas opuestas. Él le tendió una manta, y ella se recostó al borde del círculo de fuego. Entre ambos, la línea dibujada se borró con el viento. Pero algo más quedó. Un espacio compartido donde el silencio no era castigo, sino puente. Al amanecer, Lyra salió a recoger agua del pozo. Al volver, lo encontró tallando un colgante de madera. No necesitó preguntar. Sabía que era para ella. Cada curva parecía hablar. No quiero que seas lo que callas. Quiero que seas lo que eres cuando nadie teme mirarte. Ella se acercó y, sin palabras, tomó una de sus piedras y la colocó en el centro del colgante aún sin terminar. Una piedra azul, la más lisa. Representaba el cielo sin tormenta. Él asintió. No había preguntas entre ellos. Solo gestos. En el silencio, Lyra encontró algo que el mundo nunca le enseñó. El derecho a elegir qué decir y cuándo. Y junto a Naji, descubrió que el amor verdadero no exige voz, solo presencia. Cuando la tarde cayó, ella comenzó a tallar su primer colgante, y lo hizo con las manos firmes, porque ahora, por fin, su silencio no tenía miedo. La noticia llegó en forma de pisadas. 5 hombres del campamento cruzaron el bosque, arrastrando el eco de su crueldad en cada rama rota. Venían por ella. Lyra lo supo sin necesidad de palabras cuando Naji se levantó del suelo antes de que los cascos tocaran la tierra. No dijo nada. Solo se colocó frente a la cabaña y afiló el cuchillo con una piedra redonda, como si no se tratara de sangre, sino de preparar el pan. Lyra, en cambio, no tembló. Tomó su colgante, el que aún no estaba terminado, y lo colgó del umbral. Ese era su escudo, ese era su voz. Cuando los forasteros llegaron, uno gritó, «¡Entréguenos a la muda! ¡Le pertenece al patrón!». Naji no respondió. Dio un paso adelante, firme.
Aquí nadie pertenece a nadie. Uno de ellos soltó una risa torcida. ¿Y tú quién eres? ¿Su dueño ahora? Pero antes de que pudiera dar otro paso, Lyra emergió de la cabaña. No llevaba velo. No ocultaba el rostro. Iba erguida, con las manos vacías, pero con la mirada llena de algo nuevo. Certeza. Se colocó al lado de Naji, sin tocarlo, pero tan cerca que el aire entre ellos vibraba. «Yo hablo cuando quiero», dijo, despacio, pero con cada palabra afilada como flecha. Y esta vez, elijo hablar. Los hombres vacilaron. No esperaban verla entera, no esperaban verla firme. Él me escuchó cuando nadie más lo hizo. Él no me dio permiso, me dio lugar. Uno intentó agarrarla, pero Naji se adelantó. «Tóquela, y el bosque se la traga». Había algo en su tono que no era amenaza, era profecía. Y fue entonces cuando Lyra dio un paso más. Se puso frente al que la había comprado. Lo miró directo a los ojos y susurró. «Ya no soy tu castigo, soy tu espejo, y no te gustas». Él retrocedió. Nunca había temido a su silencio, pero sí a su verdad. Los hombres se fueron, uno a uno, llevándose consigo la derrota de quien no sabe amar sin cadenas. Y cuando el último desapareció, Lyra no lloró, no cayó, sonrió, porque entendió que no fue Naji quien la salvó, fue ella misma. Él solo la vio cuando nadie más quiso mirar. Esa noche, mientras el fuego crepitaba, Lyra talló otra piedra en su colgante, una negra, rugosa. Representaba el día que se negó a ser propiedad. Y cuando Naji la vio, no dijo nada. Solo colocó la piedra junto a la azul, juntos, como todo lo que ya no necesitaba explicación. A la mañana siguiente, el aire olía a ceniza, pero el bosque estaba en calma, como si respetara lo que había ocurrido. Lyra despertó antes que el sol y caminó hacia el arroyo, no para esconderse, sino para verse. Su reflejo era otro. Ya no era la niña muda que cargaba culpa ajena. Era una mujer que había dicho no, que había elegido quedarse. Al regresar, encontró a Naji preparando 2 tazones con un guiso humeante. «No hablaste en sueños anoche», dijo él, sin mirarla. Ella sonrió. «Quizá porque ya no tengo miedo de soñar despierta». Él asintió, pero en sus ojos había un nudo no deshecho. Porque sabía lo que venía. El castigo no se olvida tan fácil. El patrón no se rendiría solo porque ella habló. La quería de regreso, para callarla de verdad. Y fue al tercer día cuando lo confirmaron. Un niño apache llegó sin aliento, con una piedra marcada en la mano, símbolo de amenaza. El campamento debía entregarla o habría represalias. «Quieren a la mujer muda que se atrevió a hablar», murmuró el jefe del clan, pero Lyra no bajó la vista. «No vine aquí para esconderme detrás de otros». Y fue entonces cuando propuso algo que nadie esperaba. «Déjenme ir, pero déjenme ir con algo mío». Todos pensaron que quería armas, o un caballo, pero ella solo pidió su colgante. Cada piedra hablaba por ella, y si tenía que callar de nuevo, esas piedras serían su idioma. Naji se enfureció. «No vas a ir sola». Pero ella lo miró con dulzura. «No estoy sola si tú me ves». Esa noche prepararon una fogata. Lyra se sentó frente al círculo de mujeres y por primera vez habló de su infancia. No con lágrimas, sino con una voz tan clara que las demás lloraron por ella. «No nací muda», dijo. «Aprendí a no hablar porque cada palabra traía castigo». Y en ese momento, una anciana colocó su propia piedra en el colgante de Lyra. «Que cada mujer que callaron viva en tu pecho». Al amanecer, Naji la esperaba con 2 caballos. «No te dejaré sola, no esta vez». Y sin decir más, montaron juntos, no como fugitivos, como testigos, porque ella no era propiedad, era una historia que se negó a ser enterrada. Y esa historia apenas empezaba a escribirse. Mientras cabalgaban hacia el horizonte, el sol les dibujó una sombra alargada. No de 2 cuerpos, sino de una sola voluntad.
Llegaron al valle donde todo comenzó con el viento golpeando como susurros viejos contra la piel. Naji la observaba de reojo, listo para cualquier amenaza, pero ella avanzaba con la cabeza alta, como si sus pasos pesaran más que el miedo. El rancho del patrón seguía allí, altivo, pero más desierto que antes. Solo quedaban hombres armados, sombras del poder que alguna vez creyó tener. Cuando la vieron, soltaron risas entrecortadas. «Miren quién volvió. ¿Olvidaste cómo se suplica?» Laira no respondió. Solo alzó su collar de piedras y lo dejó caer al suelo frente a ellos. Cada una de estas fue puesta por alguien que ya no calla. Dijo, y su voz rompió el aire como un trueno limpio. El patrón salió desde la puerta principal. No traía látigo esta vez, sino un contrato arrugado. «Aún me perteneces, muchacha. Firmaste con tus silencios». Naji desmontó lentamente y caminó hasta quedar al lado de ella. «Entonces tendrás que callarnos a los dos». El patrón rió, pero en sus ojos había duda. El pueblo empezaba a rodear la escena, atraído por los rumores. Nadie hablaba, pero todos miraban. Los ancianos, las viudas, los niños que aún recordaban cómo gritaba el aire cada vez que Laira era castigada. Y entonces, sucedió lo inesperado. Una mujer se adelantó. Era la vieja cocinera, encorvada pero firme. Yo la vi escribir su nombre en el aire cuando no le dejaban papel. Yo sé que esta muchacha nunca firmó nada más que su propio valor. Y otra mujer habló. Y luego otra. Y pronto, el silencio fue roto por docenas de voces que contaban una verdad que el patrón creía enterrada. Nos enseñó a contar con piedras. Nos enseñó que callar también es elegir. Nos enseñó a resistir. El patrón retrocedió. Intentó ordenar a sus hombres que actuaran, pero ya no lo obedecían. Uno bajó su rifle. Otro se quitó el sombrero. Y fue entonces cuando Naji caminó hacia él y le entregó una piedra negra. Esta es la última que se pondrá en su collar, la que marca tu final. El hombre lo miró, furioso, pero no dijo nada, porque incluso los verdugos saben cuándo su tiempo se acaba. Laira se inclinó, recogió su collar y lo colocó de nuevo en su cuello. «Ahora sí estoy completa», murmuró, y al dar la vuelta, no huyó. Caminó, como quien ya no debe explicaciones a nadie, como quien nació para hablar, aunque sea con piedras. Los días que siguieron no fueron tranquilos, pero sí verdaderos. Laira regresó al antiguo taller de las mujeres, ese que los patrones cerraron cuando empezó a enseñarles a escribir con las manos, con los hilos, con el silencio. Naji reconstruyó el techo con ramas nuevas, pero ella lo llenó con algo más difícil de construir: confianza. Las niñas de los alrededores empezaron a venir, al principio en secreto, descalzas, con miedo a que sus padres descubrieran que querían aprender a contar sus propias historias. Laira no las obligaba a hablar, les daba piedras, les enseñaba a marcar emociones, pensamientos, sueños con símbolos. Y cada una escribía su historia en collares que colgaban como constelaciones sobre el fuego. Naji, por su parte, no dijo que se quedaría, simplemente no se fue. Amarró su caballo fuera de la cabaña y reparó los caminos. Construyó un nuevo pozo. Y cuando alguien le preguntó si Laira era su esposa, él solo respondió: «Ella es la razón por la que ahora tengo palabras». La noticia de lo ocurrido en el rancho llegó a otros pueblos. Mujeres que habían callado durante años comenzaron a aparecer con pañuelos bordados, piedras escondidas en cajas de azúcar, recuerdos que dolían pero que querían sanar. Una de ellas trajo un cuaderno con dibujos que parecían los primeros símbolos de Laira. «Tu madre me los enseñó antes de que desapareciera», dijo. Laira lo abrió con manos temblorosas. Allí estaba el mismo trazo que ella usó en su primer collar, un círculo roto. Era el símbolo del principio incompleto, de las palabras que nunca pudo decir, hasta ahora. Esa noche, al calor del fuego, rodeada por niñas con collares de todos los colores,
Laira tomó una piedra blanca y escribió su propia historia en la tierra. Nadie la interrumpió. Nadie la corrigió. Nadie necesitó palabras para entender que esa piedra no era una más. Era la raíz. Era lo que su madre le había dejado antes de desaparecer. Era el permiso para comenzar de nuevo. Cuando terminó, el silencio cayó como una bendición. Pero ya no era un silencio impuesto. Era el tipo de silencio que escucha, que honra, que respira con respeto. Naí se acercó, le tomó la mano y susurró: «Hoy no dijiste nada con la boca, pero hablaste con todo lo que eres». Y ella lo miró, y por primera vez no se contuvo. No todos los silencios son castigos. Algunos son el lenguaje de quienes saben amar sin gritarlo. No hubo ceremonia, ni campanas, ni vestidos blancos. Pero esa mañana, Laira y Naji se arrodillaron juntos frente al círculo de piedras donde tantas veces ella había escrito sin voz. En el centro, una nueva piedra, lisa y redonda, esperaba. Laira sacó la navaja que había sido de su madre, la única posesión que conservaba de ella, y con dedos firmes comenzó a tallar. No una palabra, no una frase. Solo un símbolo, el círculo abierto, pero esta vez con una línea que lo cruzaba suavemente. El símbolo del eco, el eco de una historia que no se olvidaría. «Aquí empieza la nuestra», dijo, no con palabras, sino con la mirada que le sostuvo a Naji mientras el viento levantaba su trenza. Detrás de ellos, las niñas colgaban nuevos collares, tejían nuevos signos, y el viejo rancho donde antes solo se oía el silencio impuesto, ahora resonaba con el murmullo suave del respeto. La comunidad nunca preguntó si eran pareja. Solo vieron que Naí reparaba la verja y que Laira abría la puerta a quien tuviera algo que decir sin saber cómo. Algunas mujeres llegaron con bebés, otras con cicatrices, algunas solo con piedras en los bolsillos, pero todas se quedaron un rato más de lo esperado, porque sabían que en ese rincón del oeste el silencio ya no era símbolo de castigo, era promesa de escucha. Años más tarde, alguien preguntó a una anciana de ojos vivos y sonrisa suave, ¿quién era la mujer de las piedras que enseñaba sin hablar? La anciana respondió sin dudar, era la que no necesitó levantar la voz para enseñarnos a gritar por dentro, la que nos dio nombre sin usar tinta, y el apache que se quedó a su lado. Él entendió antes que nadie. El silencio también ama. Y así quedó grabado en la piedra, bajo un árbol donde jugaban los hijos de las que un día callaron. Aquí comenzó una historia sin ruido, pero con todo el eco del amor verdadero. Porque al final, Laira no rompió su silencio. Lo transformó, lo hizo puente, refugio, hogar. Y Naji no la salvó, la acompañó. La eligió sin pedirle nada. Juntos tejieron una nueva lengua, una que no requiere permiso, una que se escucha con el alma. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos lo sabían. El silencio de Laira había dejado de doler, porque por fin era escuchado.